ofensiva económica se intensifica en el Estado. Esta vez se realizó junto al Poder Popular, Fuerza Militar, Gobierno Regional y la Superintendenta de Precios Justos, Andreina Tarazón, la primera jornada de talleres en Ley Orgánica de Precios Justos. Hasta que el registro no entre en vigencia, como ya lo dije, igualmente la única disposición, el único articulado, la única normativa que no entraría en aplicación desde ya son las sanciones referidas a la suspensión del registro, porque el registro evidentemente no existe todavía. Para la región se acordó tener 77 fiscales distribuidos en las 56 parroquias y 21 municipios para velar por el cumplimiento de la norma legal del 30% de ganancia de costo y precios justos. Nuestro trabajo va a ser el acompañamiento, el fortalecimiento de las instituciones, porque si nosotros, el pueblo, no nos organizamos, no podemos hacer nada. Estamos en este momento haciendo, primero preparándonos en formación, organización, para luego salir a la calle, porque no podemos tener una anarquía, tenemos que llegar con conocimiento de base. Estamos aquí en esta reunión y de aquí vamos a salir principalmente a hacer reuniones ya con los consejos comunales para hacer cumplir la medida que la ministra actualmente está impartiendo y hacer cumplir pues la ley de precios justos que tenemos en la mano ahorita todos los dirigentes comunales y vecinales. Hasta ahora, 284 inspecciones a locales se han realizado, multando al 82% de los negocios visitados. Esta ley, ya establecida en Gaceta Oficial, se aplicará excepto a las sanciones referidas al registro único que aún no se ha construido.